Bienvenidos, el gusto de compartir una vez más Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones para Somos Río Cuarto, frecuencia 7 de Cablevisión en la ciudad, también para las distintas frecuencias locales de Cablevisión en el sur de la provincia de Córdoba, y aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Serrano que nos ven en el canal 8, además en Del Campillo a través del canal 5 y a través del canal 2 en las localidades de San Basilio, Adelia María, Monte de los Gauchos y Huanchilla. A todos la bienvenida, gracias por compartir una semana más de nuestro trabajo, de nuestra propuesta que queremos compartir en sus hogares. En este caso, la temática que abordaremos es alfabetización digital. Enseguida vamos a presentarles a nuestro invitado de esta semana y, como en cada uno de los programas, también el agradecimiento a H Indumentaria, moda masculina, H Indumentaria solo hombres, en la localidad de Adelia María, este local comercial de venta de indumentaria masculina que no solamente se trata de venta presencial, sino también de venta online, con todo el catálogo que pueden consultar en hindumentaria.com. El agradecimiento por acompañarnos en Jaque Mate. Decíamos, la temática es alfabetización digital. Nuestro invitado, un reconocido docente universitario, académico de la Casa de Altos Estudios de la ciudad de Río Cuarto, quien nos va a acompañar. Lo presentamos a continuación y enseguida comenzamos a dialogar con él. Y ahora sí, es el momento de recibir a nuestro invitado, el licenciado Claudio Azat, agradeciéndole su vocación de participar en nuestro programa. Claudio, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Alfabetización digital es la temática que hemos propuesto, una situación que se ha visto acelerada profundamente por este contexto de pandemia que tiene una incidencia directa en los procesos educativos. Sí, algunas consideraciones, si me dejas. Sí, por supuesto. Me parece que esto de la alfabetización digital hay que poder verlo ya en perspectiva, porque la pandemia ya tiene una historia. Una historia que comenzó en el mes de marzo, estamos en junio y no hacíamos las mismas consideraciones al principio que ahora. Ha sido como un proceso en el que tuvimos que acomodarnos docentes, alumnos, las instituciones también, que urgidos por la emergencia, por la urgencia, ¿no? Yo creo que lo primero que tuvimos fue mucho miedo a la muerte, miedo a la enfermedad. Nos dimos cuenta de que esto de la pandemia y del virus nos ponía ante situaciones bastante existenciales del ser humano, y creo que eso impregnó todas las actividades. Sobre todo, me parece que nos enfrentó a la cuestión de la productividad, ¿no? En educación llegó un momento que parecía que había que ser productivo, que había que dar respuesta a los alumnos, que había que dar clases. No alcanzamos al principio a poder reflexionar a qué nos estábamos enfrentando y cómo teníamos que actuar. Y me parece que al principio fue como con mucha torpeza, no sé, con los elementos que teníamos a mano, de la manera que podíamos. Todavía los estados, los gobiernos, los ministerios de educación, tanto de la provincia como de la nación, no habían alcanzado a planificar ni a proponer. No, porque me parece que se había planificado una temporada académica normal. No se pensaba que esto podía suceder y terminó sorprendiendo a todas las estructuras. Admito lo de la parte de esa torpeza inicial, pero a mí me parece que hubo mucho compromiso de todos los actores para tratar de, dentro de lo posible, lo más rápido encaminarse para poder brindar respuestas. Sí, en este sentido yo creo que, y esto de la torpeza no lo dije porque fuéramos torpes los docentes, las instituciones, digo que intentamos dar respuesta como público. Claro. Me parece que una vez que estas cuestiones se empezaron a organizar, emergieron otras problemáticas y que tienen que ver con las dificultades, que son un espejo de las dificultades sociales y económicas que enfrenta la educación, la desigualdad social,
los problemas de infraestructura en los estudiantes y en los docentes, la necesidad de convertir al propio hogar en un lugar áulico, no solamente para los docentes, sino también para los estudiantes. Y eso trajo como consecuencia otra problemática más, que yo creo que fue la que empezó de alguna manera a presentarse como sintomática y a traer consecuencias con el paso del tiempo, que es la superposición de los tiempos. El tiempo doméstico, el tiempo del hogar, era el tiempo del trabajo, el tiempo de la educación, además todo sobre un mismo soporte, todo pasaba en la pantalla. Comunicarte con la familia y con los amigos, digamos, para lo placentero, para la obligación, los padres para trabajar y los estudiantes, ni hablar, es ese padre además docente, para poder educarse. Y esto además trajo otra problemática más, esta tiene que ver con el tiempo, esta otra que te quiero plantear tiene que ver con compartir los espacios, que es la espacialidad, que si hay algo que no elude la digitalización es la necesidad de la concentración y la interacción, ¿no? Y otro aspecto que has señalado en algún momento y que me parece que es fundamental en esta etapa que nos ha tocado vivir y que nos ha sorprendido, es el manejo del lenguaje digital, que una cosa es tener la infraestructura, tener la tecnología disponible, pero tiene lenguajes particulares que hay que conocer también para interrelacionarse de un modo más productivo, para que rinda mucho más. Sí, fundamentalmente es muy importante esto que estás diciendo en este punto. Siempre hablamos de la alfabetización digital, de la necesidad de eso, pero en realidad esa alfabetización va mucho más allá de manejar la tecnología, porque los jóvenes ya la manejan, es una generación que tiene. Una cosa es utilizarla para la interactividad, para el placer, para el ocio, y otra cosa es para el trabajo y lo que eso requiere. Y cuando digo trabajo, vuelvo de nuevo a criticar este modelo productivo, ¿no? Que los docentes tenemos que producir en tantas horas, que había que mandarle tantas actividades a los estudiantes, descuidando a veces lo que significa el proceso educativo como un proceso de construcción que se hace de a muchos. Y en esto, si vos me dejas una acotación que parece al margen, pero que se integra con toda esta cuestión de la digitalización, acá es muy importante tener en cuenta todo lo que pasa alrededor de lo pedagógico. Porque no estoy diciendo que no sea fundamental transmitir conocimientos, tener resueltas algunas cuestiones didácticas. Claro, recibirlos, tener la posibilidad de interactuar a través de la tecnología, sino que hay otros condimentos tan necesarios, ¿no? Transponer lo pedagógico. No estoy diciendo que todas estas son problemáticas que además los docentes se fueron como capacitando, a veces con la propia experiencia. Pero es muy importante todo lo que pasa alrededor de eso. ¿Por qué la presencialidad en ese sentido sigue siendo como imprescindible? Yo lo voy a dar con un ejemplo que tiene que ver con el ámbito universitario, que es en el que yo me muevo, ¿no? Pero puede ser también pensado para los otros niveles educativos. Y tiene que ver con la formación de ciudadanía. Digamos, nosotros en la universidad los estudiantes van al comedor, militan en un centro de estudiantes, van a otras conferencias, discuten entre ellos. Y las posibilidades de extensión que muchas veces tienen que ver con aspectos solidarios. Todo lo que ocurre alrededor, la vida de ser estudiante, tanto para un estudiante de secundario como de la primaria o del universitario, es un aspecto casi tan importante como el otro para formarse. Y eso es lo que tenemos que tratar de no perder. Claudio, enseguida vamos a continuar dialogando. Esto es muy interesante porque también se ha abierto un debate donde daría la sensación de que hubo una potenciación en los últimos meses de lo que es la educación no presencial, pero vale la pena resaltar estos aspectos de la presencialidad. Veremos qué es lo que nos depara el futuro, cómo lo observás, pero será tras la pausa que vamos a marcar aquí en Jaque Mate. Enseguida continuaremos dialogando con el licenciado Claudio Assad acerca de alfabetización digital, la temática que hemos propuesto. Pero como siempre, en cada uno de los segmentos de nuestro programa que finalizan, nos quedamos con nuestro invitado compartiendo las muy buenas bebidas que nos propone, como siempre, Distribuidora del Inter para todo el sur de la provincia de Córdoba. El agradecimiento a Distribuidora del Inter y los productos de Copetín de Distribuidora Task. A ellos, muchísimas gracias por acompañarnos. Marcamos la pausa y regresamos en breve. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería?
Ops, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta, educación sin distancia. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. Cooperativa Eléctrica Adelia María Limitada, una cooperativa abierta a la comunidad, brindando electricidad, obras y servicios públicos. Crecemos pensando en el futuro, escuchamos las inquietudes de la gente, apostando a más. Cooperativa Eléctrica Adelia María, energía que se renueva. Continuamos con nuestro programa. Recuerden que también nos encuentran en redes sociales, las que figuran en pantalla, para el seguimiento de novedades vinculadas con Jaque Mate, y también en el canal de YouTube Jaque Mate por TV podrán observar este programa y cada uno de los programas del ciclo. Los invitamos a que se suscriban. En este caso estamos hablando de alfabetización digital. Nos visita el licenciado Claudio Assad, docente, especialista en TICs, y dentro de lo que estábamos charlando en el primer bloque quedaba planteado esto de la discusión de las cuestiones ponderables de la educación no presencial y de la presencial. Me parece que no habría que dejar pasar sin detenernos en esto de algunos conceptos que tienen que ver con virtudes adyacentes, pero fundamentales en el proceso educativo que da la presencialidad. Mucho más en un contexto donde la sociedad tiende cada vez más al individualismo. Por allí los procesos de educación presencial generaban algunas instancias de acciones colectivas como para seguir recreando este espíritu, ¿no? Sí, por eso en el bloque anterior habíamos empezado a hablar de este tema fundamentalmente. Creo, vuelvo a insistir, que una de las virtudes, si se quiere, tiene que ver con el encuentro en el espacio público. En el espacio público, la construcción de lo colectivo, que también se da en las redes, no hay que desestimarlo, pero que necesita después de una continuidad y de una construcción en la presencialidad. Creo que los estudiantes adquieren una experiencia de encuentro, de enfrentarse al otro, de poner su propio cuerpo, de reconocerse y de pasar de las ideas a las acciones en todo lo que tiene que ver con el compromiso que se va instalando en las actividades que hacen, ya no dentro del aula necesariamente, sino también
como actividades socioeducativas por fuera del aula. En el caso de la universidad, por ejemplo, en las actividades de extensión, las prácticas sociocomunitarias y ese tipo de cuestiones. Para muchos la educación no presencial llegó para quedarse. ¿Cómo lo observas? Llegó para quedarse. Mira, te prometo que voy a tratar de ser sintético en eso. La educación a distancia o no presencial, dependen, hay muchas maneras de mencionarla, tiene una historia bastante larga en la Argentina, en el mundo y en la Argentina, ¿no? Comenzó acá en los años 60 con el uso de la radio popular. En Latinoamérica, sobre todo en Ecuador, Colombia, en esos países, en el norte de Argentina también. Por lo tanto, no siempre la educación no presencial y a distancia ha estado sujeto a las tecnologías digitales. Es lo primero que quiero decir, porque hay muchos sectores muy vulnerables en la Argentina. Casualmente ayer leí una nota que salió en el diario El País, que están observando eso, ¿no? Cómo la desigualdad social, la educación pasa a ser un espejo de esa diferencia social, ¿no? En el sentido de que hay muchos chicos que no tienen conexión, no tienen electricidad, que los maestros en las zonas rurales están llevando en bicicleta o en lo que pueden materiales impresos para que los chicos se eduquen, etcétera, etcétera. A mí me parece que sí, la ventaja, para responder a tu pregunta sintéticamente, es que hubo una resistencia muy grande al uso de las tecnologías digitales para educación, y esto no nos preguntó. Esto que no nos ha pasado no vino a preguntarme si queremos o no. La tuvimos que empezar a utilizar más allá de los prejuicios. Y eso llevó a muchos docentes, a muchas instituciones, a poder verle algunas ventajas a esto. Que llegó para quedarse, llegó para quedarse. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué forma? ¿Como una mixtura con la presencialidad? Todavía esto no lo podemos saber, porque tampoco sabemos qué nos está pasando como sociedad y qué nos va a pasar. Las consecuencias de esto que estamos viviendo, como una crisis sanitaria, como una crisis social con consecuencias económicas, incluso de desempleo y todo, no sabemos en qué se va a desencadenar, y la educación no está separada de eso. Y en ese contexto uno podría imaginar que habría mayor desigualdad. Si estamos hablando de situaciones económicas complejas, situaciones sanitarias complejas, situaciones de crisis, es esperable mayor desigualdad también en los procesos educativos. Por supuesto, y esa desigualdad no solamente es material, no solamente es por no tener la computadora, no tener la conexión a internet, sino que pasa a ser simbólica, porque los estudiantes que sí tienen la posibilidad tienen acceso a unos materiales, a un mundo que es de datos, no le voy a llamar necesariamente de conocimiento, porque a veces es profundo, otras no, pero sí de datos y de información que otros estudiantes no tienen, y además de la experiencia que eso significa, porque vamos a decir la verdad, ya las redes sociales son bastante excluyentes. Para un chico que a lo mejor no tiene ciertas posibilidades de poder consumir o de tener prácticas culturales distintos a otros, se le vuelve inaccesible entrar a ese Facebook, exponerse, sacarse fotos en determinados lugares, en determinados espacios. Quiero decir que estas diferencias y estas tensiones sociales aparecen siempre, y con esto de la pandemia y de las tecnologías, eso de alguna manera también se ha como viralizado, por así decirlo, y ha emergido de una manera acentuada. Claudio, ha sido un ciclo lectivo, una temporada escolar muy particular esta del 2020, que estaba planificada de una manera, que la pandemia le sorprendió, que hubo que adaptarse rápidamente a nuevos métodos, que esos métodos de a poquito comenzaron a aceitarse y hasta uno podría decir a funcionar correctamente en aquellos que tienen la posibilidad y el acceso. Pero hoy estaría en tela de juicio las posibilidades de examinar ese proceso educativo. ¿Están así? Estas herramientas tecnológicas no permiten, no garantizan, por decirlo de algún modo, la legitimidad del proceso de examen de esos conocimientos adquiridos. Bueno, varias cuestiones me parece. Hay una que quiero decir. Con la aparición de esta emergencia y esta necesidad y esta demanda,
lo que uno tiene que tener claro que las aulas virtuales también son, como todas las tecnologías digitales, centros de control. Ahí queda absolutamente todo registrado, ¿no? Si el estudiante entró, cuánto tiempo entró, por qué entró, si sacó un material, si no estamos todos como mirándonos unos a otros. Digo, esto un gran hermano educativo. Claro, porque esto hay que mirarlo con cierto cuidado, porque ojo, eso, ¿qué pasa después en el futuro? ¿Cómo va a continuar, no? A través de las redes sociales, por primera vez los estados nacionales le están permitiendo a los otros ciudadanos que sean policías de sus propios conciudadanos y de ir a denunciarlos si, por ejemplo, violaron la cuarentena. Sí, sí. Bueno, quiero decir, este mecanismo. Por lo tanto, uno podría pensar que las evaluaciones estarían más o menos garantizadas con esos mecanismos de control. Y yo creo que va más allá de esa seguridad, de que está ahí, es la cara del estudiante, que hay maneras de controlar eso y se puede, con la tecnología se puede. El problema es que no todos tienen las mismas condiciones. Entonces ya estamos siendo excluyentes. Acabamos de decir que estas tecnologías muestran más la brecha, entonces cuando empezamos a hablar de los exámenes finales va más allá de lo que significa obviamente la presencialidad en el examen, sino que no se puede garantizar que el examen se vaya a desarrollar en las condiciones óptimas porque no todos tenemos las mismas posibilidades. A veces nos conectamos 3 o 4 y en Jitsi, en cualquiera de las plataformas, empieza a haber un delay, se detiene, se congela la imagen, uno no sabe qué dijo el otro, hay miles de cuestiones, ¿no? Con los exámenes escritos, por ahí también hay ciertos sistemas de control. Es muy apresurado ahora, acabamos de empezar a caminar sobre esto, estar hablando de las evaluaciones, hay que esperar más y madurar un poco más este proceso. A mí la verdad me entristece mucho cuando algunos estudiantes dicen que los docentes no estamos poniendo voluntad para que los exámenes, por ejemplo, en la universidad se lleven adelante, cuando nosotros hemos demostrado una voluntad durante todo este tiempo para dictar las clases, para que se desarrollen con normalidad. Me parece que nos tenemos que dar una discusión más profunda y que tenemos que pensar no solamente en nuestra propia realidad, sino en la que están pasando los demás. Claudio, vamos a continuar nosotros con un segmento habitual de nuestro programa. Te invitamos a que te quedes algunos minutos para el cierre de esta riquísima entrevista que estamos llevando adelante en Jaque Mate. Jaque Mate que va a presentar a continuación el micro de Bizletter auspiciado por la revista Negocios y Noticias. La temática es contenido rápido para usuarios veloces. Así se denomina el micro que compartiremos esta semana en Jaque Mate. Bizletter es presentado por Negocios y Noticias, multimedio empresarial, www.negociosinoticias.com.
la provincia suma más de 300 millones de pesos para la inclusión laboral. Juan Schiaretti, junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y funcionarios nacionales y provinciales, firmaron una serie de convenios con el Gobierno Nacional para fomentar el empleo y el impulso de proyectos productivos, fundamentalmente en el ámbito de la economía popular. Los convenios incluyen microcréditos y material de trabajo y la reconversión de planes sociales en oportunidades laborales y apuntan a la finalización de viviendas semillas, la refacción de escuelas y salas cuna y a la creación de un banco de maquinarias, herramientas y materiales, entre otros, trabajando en conjunto por una Córdoba más fuerte. Parte final de nuestro programa en compañía del licenciado Claudio Assad. Alfabetización digital, la temática que hemos abordado. Ya vamos a la pregunta de cierre de nuestro programa, pero en pocas palabras, Claudio, ¿cómo observas el panorama post-pandemia, si es que habrá post-pandemia en lo inmediato? Bueno, es una perspectiva un poquito complicada. Me parece que sí, esto que llamamos nueva normalidad va a ser un proceso muy lento de incorporación de las personas a los escenarios a los que estábamos acostumbrados a interactuar. La verdad que cuesta mucho imaginarse de qué manera vamos a interactuar. Hay muchos autores que han hablado de una vuelta que vamos a ser mejores seres humanos, otros en realidad ven lo contrario. A mí me parece que no lo podemos saber todavía, pero que sí podemos construir la predisposición a eso. Y creo que tenemos que ir predispuestos a poner la mejor voluntad en ese sentido y tratar de encontrarnos de la mejor manera y de una manera solidaria. Yo creo que lo que viene ahora, con toda la crisis económica mundial, tiene que ver con esto, con un encuentro más solidario. Sos un hombre muy vinculado a la investigación en comunicación. ¿Ya hay preocupación en el ámbito de la investigación en comunicación sobre los nuevos modelos que pueden presentarse en este contexto de pandemia? Por supuesto, hasta nosotros, en nuestro equipo de investigación, nosotros muchos años trabajamos con las escuelas y las tecnologías. Ahora en investigación nueva, bueno, casualmente habíamos migrado a la investigación en transmedia y la geolocalización, pero estamos pensando en estas cosas. Las secretarías de investigación de la Nación también desde el principio abrieron líneas de investigación por esto de la pandemia del coronavirus, y seguramente post pandemia vamos a tener un montón de relatos, dijera Rita Segato, y de textos, nuevas narrativas que tienen que ver con contar lo que pasó y también poder pensarlo a distancia, ¿no? Nuestra pregunta de cierre tiene que ver con el juego del ajedrez, con el jaque mate que se propone como en el juego propiamente dicho, como la posibilidad de doblegar a un adversario, en este caso no, como un proceso, como un camino, como estrategias conducentes a. Me parece que en este contexto y de lo que estamos hablando de educación, en un contexto de pandemia, estaríamos en pleno proceso de la partida, bastante lejos de un eventual jaque mate. Sí, yo lo pensé, la verdad, porque ustedes me anticiparon un poco esto y se los agradezco. La verdad que a mí algo que no me gusta del ajedrez es esa cosa monárquica, el rey, los peones, el alfil. Yo los cambiaría. A mí me gusta pensar en lo colectivo, pensar en la sociedad, en todas las personas y en una construcción en ese sentido. Y si algo tenemos que defender la dignidad, la inclusión, la justicia. Yo le haría jaque mate a esas cosas. Claudio, gracias por tu tiempo, gracias por visitarnos, un gusto. Gracias. Con nosotros el licenciado Claudio Assad, analizando este nuevo contexto que se da para el proceso de educación, de formación, él vinculado estrechamente a la educación superior, pero me parece que la discusión y la temática abarca a todos los procesos de enseñanza de la República Argentina y creo que del mundo, porque este contexto de pandemia es global, es universal. Con esto llegamos al cierre de
nuestro programa, la gratitud de siempre de habernos permitido estar estos minutos en vuestros hogares, casi sin haberlo avisado con antelación. El deseo del reencuentro para la semana que viene, para la semana venidera, de nuestra parte está intacto. Ojalá así sea, que la pasen muy pero muy bien. Muchas gracias.